¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana. Vamos a continuar, sí, como muchos lo esperaban, el día de hoy con nuestra cobertura sobre lo que ocurre en Bolivia. Porque lejos de calmarse las cosas o de encontrar algún punto para resolverlas, pues las cosas van de mal en peor. Desde lo que ocurre en las calles hasta lo que se escucha por parte del presidente Evo Morales en un tema que resulta completamente ilegal e incluso inconstitucional, el amenazar con cercar a aquellas ciudades o poblaciones que se encuentran apoyando el paro, un paro indefinido. Por supuesto, también el tema de la representación indígena, que tanto es el apoyo de Evo Morales para hablar de que se trata de un golpe de Estado, también un movimiento clasista en su contra. Bueno, pues hay un grupo precisamente de estos indígenas que por el contrario dicen, no, señor, usted está utilizando esta pose indígena en el pasado. Así que no todos los indígenas piensan igual. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar? Hay quienes dicen evaluación, debe haber un vigilado, una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos. Pero hay otros que dicen, no, es que no debe haber ninguna auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos. Lo que debe haber aquí es una nueva elección. Y no se trata de si se comprueba el fraude ir a una segunda vuelta. No, si se comprueba el fraude habrá que meter presos a aquellos responsables del mismo. Así que cada vez se abren más ventanas, pero más ventanas hacia el conflicto y no hacia la solución. Lo de Bolivia pareciera que va para largo. Y lo digo con pesar. Lo digo con pesar porque todos, independientemente de los partidos políticos, de los colores, todos son bolivianos. Y a los que están en contra, a los que están a favor, a los que agreden en las calles, a los que no lo hacen, a todos afecta. A todos. Aquellos agresores que piensan que no son afectados por lo que están haciendo ellos mismos, están muy equivocados. El daño que se provoca es para todos, sin distinción. Por supuesto, algunos resultarán más afectados que otros. Y hoy, en las calles de Bolivia, desgraciadamente, hay violencia, hay agresión, hay enfrentamientos, hay afectados. La política convierte a hermanos bolivianos en enemigos al grado de atacarse los unos a otros. Y yo siempre le pregunto, ¿vale la pena agredir por política? ¿Tan importantes son que somos capaces de atacar a nuestros hermanos? ¿Tanta importancia les damos a esos que deben trabajar para nosotros? Porque no se les olvide, aquí en ningún lado, todos esos gobernantes electos democráticamente son empleados del pueblo. Son empleados del pueblo. Y quien no lo piense así, pues tendría que regresarse varios siglos atrás. Porque lo de hoy es claro. Están en esa oficina porque fueron contratados. Vamos a iniciar con esto que es el 6º día ya de cobertura sobre lo que ocurre en Bolivia. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Elex Vol 6. Numeral Conclu Elex Vol 6. Ya tienen clara la etiqueta mis hermanos bolivianos, así que nada más agreguen el 6, el 6º día continuo de cobertura, numeral Conclu Elex Vol 6. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Conclu Elex Vol 6. Las calles de Bolivia, le decía yo, para que no quede duda, son el reflejo de esta polarización política que vive el país. Mire.
Y las protestas subieron de tono este lunes en las principales ciudades, en Sucre, Oruro, Santa Cruz y esta vez también en La Paz, en la sede de gobierno. Se celebraron cabildos multitudinarios. La oposición llamó a intensificar los paros para denunciar el presunto fraude electoral. Este llamado de la oposición fue reiterado por parte de Carlos Mesa como pacífico. Pacífico, lo reitera una vez más. Así que, por un lado, los detractores de Evo Morales exigieron una segunda vuelta o, como le decía, directamente nuevas elecciones. Y, de comprobarse un fraude, presos, presos, responsables, que se aplique la ley. Y por otro lado, los simpatizantes de Morales obedecían al llamado del propio presidente el fin de semana para cercar las ciudades que apoyaran esos paros ciudadanos. Esto es una acción que para la oposición representa también un cerco a la democracia. La Paz acogió un cabildo por la democracia con participación masiva en el que participó el candidato opositor Carlos Mesa. Vamos hasta allá, hasta La Paz, donde se encuentra Gustavo Valdés, nos tiene más información esta noche de lunes. Gustavo, te escucho con atención. Buenas noches, adelante. Fernando, buenas noches. Estoy frente a la iglesia de San Francisco que da nombre a la plaza, en donde tradicionalmente se realizan manifestaciones, festejos. Es aquí donde la gente sale a expresar sus opiniones, pero que en esta ocasión se le negó a los grupos cívicos acceso, porque a eso de las 10 de la mañana llegaron los grupos de los mineros que venían en respuesta de ese mensaje que dio el presidente durante el fin de semana para que bloquearan los bloqueos. Ellos llegan detonando lo que son pedazos de dinamita que suenan bastante fuerte, mucho más fuerte que un petardo que se está utilizando en las otras protestas. Intimidan a cualquier persona a su alrededor. Básicamente negaron el acceso a este lugar y los grupos cívicos se tuvieron que ir a otra parte. Mientras tanto, esta noche el presidente Evo Morales se fue a la ciudad de El Alto, que es ciudad vecina de La Paz, de alguna manera a celebrar su victoria, lamentando los hechos en las calles. El día domingo, lamento mucho que algunos grupos no reconocen el triunfo del pueblo boliviano. No son las mayorías, pequeños grupos. Algunos piden sus paros hasta que se vaya Evo. Unos dicen nuevas elecciones. Otros dicen segunda vuelta, como fue la segundita en la Cuenca. No se entiende. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta con más del 10%. Y bueno, ese es el 10% que está en deuda. No tuvo, que está en duda. No tuvo la mayoría de los votos. De hecho, basado en los mismos resultados que él da a conocer, la mayoría de los bolivianos votaron en su contra, aunque reconocemos que esta mañana, escuchamos a los mismos mineros, funcionarios, incluso hablé con la ministra de Salud, que encabezaba un grupo de trabajadores de esa dependencia en favor de Evo Morales. En la tarde la historia fue distinta y esta pudiera ser la manifestación más grande desde las elecciones, grupos cívicos ondeando la bandera bolivariana, algo que hemos visto en Santa Cruz, que se ha visto en otra parte. No hemos visto hasta ahora la participación política en estos cabildos, Fernando, hasta que hoy llegó el candidato Mesa, que terminó en segundo lugar. Que nosotros y yo en particular represento la voluntad popular de más de 2,5 millones de votos, y en este caso vengo como un ciudadano, como un expresidente, planteando la negativa a aceptar que nos roben por segunda vez una elección. Y en este caso no tengo opción para el miedo, no tengo opción para la confrontación de decir si estoy en riesgo o no estoy en riesgo, está más allá de eso. Juan. Y bueno, Fernando, yo le pregunté por la misma razón de que en Santa Cruz y aquí no hemos visto la participación política, si su presencia solamente ayudaba a las críticas que han hecho por parte del oficialismo de decir que es él el que encabeza estas protestas, cuando lo que nosotros hemos visto es que ha sido la ciudadanía. Él dice que, bueno, él viene a unirse a esas demandas para que se lleve a cabo una segunda vuelta. La pregunta que muchos están haciendo ahora, Fernando, es:
¿Qué tanto pueden aguantar los paros los ciudadanos? Ya lo veíamos el fin de semana en Santa Cruz, de la gente de bajos recursos que están desesperados por sus ingresos, que inicialmente se unieron a los paros, pero que ahora dicen que tienen que trabajar. En Cochabamba hoy estábamos viendo algunas fricciones de ese tipo también. Y bueno, vamos a ver aquí en La Paz, los transportistas que dicen que tienen que trabajar, la gente que tiene que ir a la escuela. ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién tiene más paciencia y quién puede mantener esta situación lo más posible? Y quizá, aunque no hemos visto mucha violencia, sí hemos visto algunos casos, pero hoy, por ejemplo, la policía estaba tratando de separar a los bandos y evitar confrontaciones. Pues ojalá lo logren, que no haya muchas más confrontaciones, porque es lo que menos se necesita en un momento tan crispado. Gustavo Valdés desde La Paz. Gracias, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya le decía al principio del programa, Evo Morales pidió este fin de semana a sus seguidores cercar las ciudades. Dijo, si quieren paro, no hay problema. Nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan. ¿Qué le parece eso? Aseguró a esa petición, se sumó, por ejemplo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores, eso lo aseguró él, y después vinieron a apoyarle la propuesta. Ya le voy a explicar qué dice la Constitución, pero escúchelo. Más bien en las ciudades, dejen de perjudicar con paros. Si quieren paro, he escuchado yo, si quieren paro no hay problema, nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguanta. ¿Qué le parece? Bueno, la Coordinadora Departamental por el Cambio, o CODECAM, amenazó con prohibir el ingreso de alimentos a las ciudades. Esto es una acción contraria a la Constitución de 2009, que es promovida por el gobierno de Morales. Concretamente, en su artículo 16, la Constitución recoge que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos del país. Así que, como puede ver, hasta inconstitucional es este llamado, ¿no? El descontento con estos resultados electorales también es palpable dentro del sector indígena, en el que tanto se apoya Evo Morales, ¿no? Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, que es el CONTIOCAP, rechazaron que Morales presuma del apoyo indígena para justificar un triunfo que consideran fraudulento. Y fueron más allá al señalar que los cercos ordenados por el presidente pretenden esclavizar a la población, tal como se hacía en el pasado con los pueblos ancestrales. Vamos a hablar con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Ruth Alipaz Kuki, es coordinadora general de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, el CONTIOCAP. Ruth, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, pues preocupado por lo que ocurre en Bolivia, pero sobre todo preocupado, Ruth, porque escuchar de un presidente que se cerque a las ciudades, que lo que implica acercar a las ciudades, que no haya ingreso de suministros, ¿no?, de entrada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que no entran alimentos, que no entra, pues cualquiera de las cosas que se necesita tenga una población o una ciudad. Escucharlo así primero me genera no solo una gran preocupación, sino me parece que es una aberración. Es decir, un presidente se supone sea presidente de todos los bolivianos, pero castiga a aquellos que no participan en el apoyo al resultado electoral. Ustedes, como pueblos indígenas originarios, ¿qué piensan acerca de estas declaraciones de Evo Morales? Bueno, justamente, Fernando, lo que está ocurriendo en Bolivia, y para que la comunidad internacional se dé cuenta, es lo que hemos venido nosotros como pueblos indígenas sufriendo a lo largo de estos años, particularmente desde 2010, que si usted, por el avasallamiento, es decir, que a su territorio, a nuestros territorios, en este caso como pueblos indígenas, a nuestras áreas protegidas, a la violación a nuestros derechos,
si nos resistimos a todo eso, que lo ha venido haciendo de manera constante y consecuente y de manera sistemática, pues lo que hace es reprimir, lo que hace es masacrar, lo que hace es perseguir, lo que hace... y eso es algo que ha estado muy escondido, muy detrás de una imagen de un supuesto defensor de la madre tierra, defensor de los pueblos indígenas, defensor de los derechos al territorio, es decir, y hasta incluso no lo han nombrado varias veces como héroe de defensor de la madre tierra, como del medio ambiente, de los pueblos indígenas. Pues esa es la realidad, ¿no? Esa imagen que él tiene de defensor está en teoría. La Constitución es teoría. Los acuerdos internacionales, los convenios internacionales están en teoría. Y la práctica es esa que ustedes están viendo en este momento, ¿no? Que está reprimiendo al pueblo. Aquí usted mencionaba y decía que eso es contra la Constitución. Pues eso es privar de los derechos elementales, fundamentales al pueblo, como el derecho a la alimentación, como el derecho a tener agua, como el derecho a vivir en un ambiente pacífico, en un país pacífico, son delitos de lesa humanidad. Y el presidente está cometiendo delitos de lesa humanidad al privar al pueblo boliviano por defender un derecho que además lo está haciendo de manera pacífica, ¿no? Aquí es el 6º día de paro de las ciudades. Y no ha habido ningún acto de violencia entre los que están sentados, como él mismo lo ha dicho, trancando calles con pipitas, como él dice, efectivamente. Y si hay alguna ambulancia y si hay algún vehículo que tiene que ingresar con alimentos, con agua, con suministros de cualquier, por ejemplo, combustible, se ha estado dando paso en las calles. Los que están haciendo paro en la ciudad lo han venido haciendo de manera pacífica, pero el gobierno, cuando empieza a salir toda esta violencia, es cuando él ordena a sus seguidores a reprimir al pueblo, a violentar al pueblo. Pues ahí está, bienvenidos, porque la comunidad internacional tiene que saber, la OEA, la ONU, los bancos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, esa es la realidad que nosotros vivimos aquí en el país. Y ahora está mostrando su cara, que ya no lo puede esconder, ya no lo puede, porque acá defender y quedarse a toda costa, a como dé lugar en el poder, pues está sacando eso, lo está desesperando y está saliendo de esa manera, mostrando su real cara, como es en Bolivia. Ruth, déjeme marcar una pausa para regresar a hablar de algo que me parece sumamente interesante. Yo alguna vez lo mencionaba la semana pasada. ¿Por qué están peleando por una segunda vuelta y no por la repetición de las elecciones, por nuevas elecciones? Si aquí se comprueba fraude, esto es un delito y aquellos responsables y corresponsales tienen que ir presos. Entonces, en caso de demostrarse un fraude, lo que habría que hacer, sí, son nuevas elecciones, pero además habría que sancionar, habría que aplicar la ley a aquellos que participaron de un presunto fraude en caso de comprobarse. Y ustedes hacen una aclaración muy interesante en el comunicado que envían. Dicen: rechazamos la auditoría propuesta por la Organización de Estados Americanos, apoyada por otras instancias internacionales y aceptada por el candidato ilegal Evo Morales, por ser susceptible de ser utilizada por para validar el fraude y declarar ganador legítimo ilegal a un candidato ilegal. Rescato esto, es parte del comunicado, para que hablemos después de la pausa con Ruth Alipaz Kuki, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, Contioca. Regreso para seguir hablando con ella. Hay alta tensión en Bolivia. Más adelante voy a escuchar a Susana Rivero, diputada del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido del presidente. Gracias por estar aquí. Hablamos a presidencia, les pedimos a cualquier representante, nos dijeron la diputada. La diputada es la que es. Bueno, ahí está. En un momento hablaré con ella también. Continuamos conversando con Ruth Alipaz Kuki, coordinadora general de
la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Estaba yo leyendo parte del comunicado que envía la CONTIOCAP y hablan de que rechazan la propuesta de la OEA porque dicen que, bueno, podría ser utilizado por el propio candidato Evo Morales, que ustedes califican de ilegal, para validar el proceso electoral. ¿Ustedes lo sienten así? ¿No tienen...? ¿Es un tema de falta de confianza en una auditoría de la OEA o no tiene nada que ver? ¿Cómo lo plantean ustedes? Fernando, lo que se tiene que entender que en Bolivia no hay órganos independientes y nosotros hacemos justamente un recuento de los pasos que nos han llevado a este momento, ¿no? Primero, ustedes tienen que saber que no hay ningún órgano independiente en Bolivia. Por ejemplo, la justicia está sometida, el órgano electoral, por tanto, también, y ha sido muy conveniente tener este órgano electoral, pues, que va a ser servil, digamos, a este plan que tal vez ya tenía. Y recordemos también, ¿no?, que el 21F, que el referéndum, que efectivamente era preguntando, escuché también la entrevista del canciller Pari, que él dice, hemos respetado la Constitución, ¿no? Pero la pregunta era para decir si se cambiaba el artículo para permitirle al señor Evo Morales postularse por cuarta vez. Y hemos dicho que no. Por tanto, sigue vigente el artículo que prohíbe, que no permite, que ningún, y no solamente este presidente, puede ser cualquier otro presidente a futuro, que no se tenga que postular por cuarta vez, por tercera o cuarta vez o para siempre. Entonces hemos dicho no, por tanto, desde ahí viene el establecimiento del Tribunal Electoral, está también todos, ¿no? Los parlamentarios, la Defensoría del Pueblo, todos están sometidos al gobierno. Y, por último, ¿quién apoyó? ¿Quién ha dicho? El señor Almagro de la OEA dijo que no había indicios suficientes para decir que no era un derecho humano del presidente Morales a no postularse. Entonces sí, es una falta de confianza en este organismo y creemos que más bien es una estrategia, ¿no?, de querer ofertar una auditoría para ir a una segunda vuelta. Nosotros rechazamos por completo esta posibilidad de una segunda vuelta. Y ¿sabe qué? Yo creo que ha sido una torpeza del gobierno, porque al inicio lo que se pedía era, todo el pueblo estaba viendo que después de que se evidencia, después de 24 horas, de que hay una diferencia que no se puede explicar, como dice la OEA, lo que se dice es que no, que se respete para ir a segunda vuelta. Bueno, pero esto es todo un proceso ilegal. En elecciones, cuando usted se evidencia una irregularidad de votación en una mesa, esta mesa queda nula de hecho. Pues estas elecciones son de hecho ilegales. Por tanto, no podemos validar una parte de esa ilegalidad. Si vamos a segunda vuelta, estaríamos validando parlamentarios que han sido ilegalmente elegidos, porque, como hemos visto, hay evidencia suficiente, indicios suficientes de que estos parlamentarios han sido elegidos también de manera fraudulenta. Entonces no nos vamos a quedar con la mitad de lo fraudulento, ¿no es cierto?, que si vamos a segunda vuelta. No, aquí lo que amerita es una anulación de estas elecciones, ir a unas nuevas elecciones con un tribunal electoral que sea independiente y garantice que estas nuevas elecciones van a hacer respetar los derechos de los pueblos, el derecho del pueblo boliviano a elegir de manera independiente, ¿no? Y otro elemento también, yo quiero decir que seguramente van a decir que nosotros, la CONTIOCAP, por ejemplo, los pueblos indígenas, somos 34 resistencias a nivel nacional de tierras altas y tierras bajas, que estamos en defensa de los territorios, que hemos sido constantemente desacreditados, desconocidos, descalificados, de que no representamos a nadie. Bueno, somos seres humanos y nos representamos a nosotros mismos. Este es un Estado plurinacional donde nosotros, los pueblos indígenas, representamos esa pluralidad, y ante el avasallamiento de nuestros territorios hemos venido resistiendo, hemos venido defendiendo, ¿no?
Pregúntele, por ejemplo, a la diputada, ¿cuántos indígenas hay en el gobierno? ¿Cuántas indígenas son parte de este gobierno verdaderamente? ¿Dónde representa la pluralidad de este Estado plurinacional? Seguramente, Entonces, seguramente va a haber represalias. Yo quiero denunciar algo. Están acosando a mi familia, están hostigando a mi familia. Mi hermana ha recibido una llamada muy sospechosa esta tarde, haciéndose pasar por un encuestador, haciendo preguntas que no vienen al caso. Si yo estoy incomodando con lo que yo estoy diciendo, denunciando y además diciendo que esto estamos pidiendo, como todos los bolivianos, todo el pueblo boliviano está pidiendo nuevas elecciones, que vengan de frente hacia mí, no a mi familia. Por favor, eso, y pedir simplemente, como último, a todo el pueblo boliviano, no nos rindamos. La unidad es lo que nos va a sacar de este pozo en el que nos ha llevado esa ambición, esa angurria por el poder. Es la unidad simplemente de los bolivianos, y lo hemos hecho de manera pacífica. Y a la policía y a los militares, no nos repriman, porque el pueblo es el pueblo y el país es de todos los bolivianos, así que a defenderlo. Ruth, muchísimas gracias. Tengo que despedirme para darle el mismo tiempo a la diputada para tener este balance. La escuchamos con atención y seguramente la diputada también tendrá algo que decir acerca de esa pregunta que soltó usted al aire. Es Ruth Alipaz Kuki, de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia, Contiocap. Muchas gracias, Ruth. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer una pausa, regreso, seguimos con Bolivia, esta alta tensión. Ya vengo con Susana Rivero, que es diputada del Movimiento al Socialismo del MAS, el partido del gobierno. Ya volvemos. Bienvenida a la diputada del Movimiento al Socialismo, MAS, Susana Rivero. Diputada, buenas noches, bienvenida, gracias. Muy buenas noches, el gusto mío para poder conversar con vos y poder informar un poco lo que está pasando en Bolivia. Muchísimas gracias. Quiero primero que me explique cómo justifica usted esta amenaza del presidente Evo Morales de cercar las ciudades que apoyen el paro. ¿Cómo lo justifica usted? ¿Le parece que es correcto? Acabamos de escuchar, vos has puesto al inicio del programa las declaraciones del presidente Morales y a esa afirmación le antecede la frase "he escuchado". Él estaba hablando en un contexto de haberse reunido con varias organizaciones sociales que le habían comentado esa situación, pero es que hay un contexto previo. En Bolivia hubieron elecciones el domingo pasado, una jornada democrática con amplia participación, donde no hubo ningún incidente, pese a que existieron algunas denuncias. Al día siguiente, muy temprano, el candidato perdedor convocó a su militancia a la resistencia civil. Y por la noche empezaron a quemar los tribunales departamentales. 5 tribunales departamentales en Bolivia, los que cuentan los votos, las autoridades encargadas del conteo oficial de los votos, según las actas, fueron quemadas. Y con gente adentro que contaba los votos y con delegados de los partidos que estaban dentro. Y a partir de ese momento ha iniciado un camino complicado para los candidatos perdedores de incitar a la violencia. Le han dicho a alguna militancia suya que en Bolivia ha habido fraude. Yo estoy ahora en condiciones de mostrarte con un par de ejemplos que eso no ha sucedido. Pero aunque así hubiese sido, les hemos dicho, hagamos una auditoría, sentémonos todos y revisemos las actas, porque Bolivia ya decidió. No quieren tampoco ir a la auditoría. Están convocando a la violencia. Hemos visto durante toda una semana cómo han maltratado a niños que llegaban de la escuela en buses escolares, a trabajadoras del hogar, a personas de la calle, solamente porque no quieren aceptar cómo Bolivia decidió. Mira, si me permite mostrarle al mundo entero, a través tuyo... A ver, pero diputada, espéreme un momento, espéreme un momento. Diputada, espéreme un momento. Sí. No me ha respondido la pregunta que le hice, ¿no? Entonces, antes de desarrollar, le voy a decir algo. Para que estemos, no, le voy a decir algo para que estemos bien claros. Conmigo no funciona esta carretilla de hablar y llenar el espacio. Y se acabó la entrevista, no. Pero me responde lo que le pregunto, porque si no la voy a interrumpir. Permítame. ¿Cómo justifica las amenazas del presidente Evo Morales
de cercar ciudades es inconstitucional. ¿Cómo lo justifica? No quiero saber sobre el plano de cómo quedaron las elecciones. No, así ¿Cómo quedó la justifica elección, usted que un el presidente candidato no quiere amenace aceptar? con cercar las ciudades siendo inconstitucional? El presidente no ha amenazado nada. El presidente ha señalado que le han dijo nada. No, hay una frase que ha antecedido a lo que vos has puesto. Podemos volverlo a ver, tu propio video. A ver, JJ, por favor, permítame, no, vamos a hacerlo como debe ser. JJ, por favor, regálame el SOT del presidente Morales para que lo escuche la diputada, porque parece que no lo escuchó bien. ¿Lo tienes por ahí, JJ, para que lo tengan listo? Se lo corremos a la diputada Susana Rivero para que escuche cómo Evo Morales es el que dice lo que van a hacer con las ciudades para ver si aguantan. Córrelo, por favor, para que lo escuche la diputada, porque me parece que se lo contaron. Escuchemos. Más bien en las ciudades, dejen de perjudicar con paros. Si quieren, he escuchado yo, si quieren paro no hay problema. Nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar. A ver si aguanta. Si quieren paros, lo vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar. A ver cuánto aguantan. He escuchado yo, ha dicho. Lo escuchó, ¿no? Aquí en Bolivia lo que está pasando es que los que han perdido no quieren mirar este mapa. Y es la gente que está en azul en Bolivia, 85% de los municipios, los que también están pidiendo que se respalde su decisión el día domingo de la elección en Bolivia. El presidente usted no me está respondiendo, diputada, y esta entrevista, se lo digo como periodista, se queda atorada hasta que usted me responda cómo justifica esta amenaza del presidente que es inconstitucional. Esto es inconstitucional. Si usted me permite hablar como le permitió a su otra entrevistada, largo, sin interrumpirle, yo le voy a contestar. Porque me respondía, porque la diferencia es que mi otra entrevistada respondía a mi pregunta. Yo le hago una pregunta, usted no la responde, yo le voy a seguir insistiendo hasta el cansancio, hasta el final de este programa, hasta que me responda lo que le pregunto. ¿Me permite? No para que me dé un contexto electoral. No para que me dé un contexto electoral, para que me responda cómo justifica una amenaza del presidente de cercar ciudades. El presidente ha dicho, y usted lo acaba de poner por segunda vez, he escuchado yo a las organizaciones sociales que van a acercar las ciudades. Eso ha dicho el presidente, no ha dicho yo voy a acercar. Y en todo caso, hoy día... Perdón, el presidente... ¿No acaba de escuchar usted al presidente diciéndolo? Perdóneme, pero no vivimos en un mundo paralelo. Lo que escuchó la audiencia, lo que escuché yo, lo que escuchó usted, no tiene que ver con lo que me está respondiendo. El presidente lo dice, los vamos a acompañar con cercos. A ver cuánto aguantan. He escuchado yo. Pero aquí de lo que se trata es que no se quiere mostrar lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia hubieron elecciones y no se quieren aceptar los resultados. En Bolivia se han quemado tribunales electorales y no se quiere permitir... Diputada, ¿cómo justifica una amenaza de ese tamaño? Es una violación a derechos fundamentales por parte del presidente. Entienda lo que le estoy diciendo. Aquí hay incluso violaciones a los derechos humanos al cercar ciudades, porque se impide la entrada de suministros, porque se impide la entrada de alimentos, porque se tiene derecho. Los bolivianos que no están de acuerdo con el presidente también son bolivianos y deberían ser respetados como tales. Entonces, ¿cómo amenaza? Vamos a cercar la casa de la diputada Susana Rivero porque no está de acuerdo con nosotros. No, estas personas que ¿cómo lo tomaría? Han cercado las ciudades, han trancado las calles, no dejan a nadie circular, están generando violencia, están quemando instituciones, están amenazando con... Diputada, es increíble que usted no pueda responder a mi pregunta. ¿Y sabe por qué no puede responder a mi pregunta? Porque no encuentra sustento a que un presidente amenace con cercar ciudades. Voy a marcar una pausa, regreso. Le voy a hacer otra pregunta regresando, a ver si es así me la responde. Ya vengo, en un momento. Estamos en este programa sobre Bolivia y esta alta tensión que es evidente, y es evidente también en pantalla. Llevo todo un segmento tratando de escuchar a la diputada para que me responda cómo justifica. No me respondió. Y eso me queda claro a mí, le queda claro a la audiencia. Es un hecho público y notorio. Voy a regresar y le voy a hacer otra pregunta, a ver si también me la puede responder. Digo, o a ver si esa me la responde. Ya regreso. Me parece que tuvimos un problemita, ¿no? Con la señal, ¿me avisan, por favor? Si ya la tenemos de vuelta la diputada Susana Rivero, diputada del MAS. Tenemos un problema ahí con
con la señal. Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, la pregunta que le hacía durante todo el segmento pasado a la diputada Susana Rivero, del MAS, del partido oficialista, se basa en unas declaraciones hechas por el presidente Morales en el que aseguró que acompañarían, que si querían paros, ¿no?, que acompañarían con cercos a las ciudades que continuaran apoyando precisamente los paros que se derivan de una resistencia ciudadana a los resultados electorales. La Constitución boliviana es muy clara, independientemente de lo que pueda hacer el derecho internacional, ¿no? Dice el artículo 16, toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. ¿Por qué le leo ese artículo? Porque al cercar una ciudad, lo primero que se interrumpen son los accesos. ¿Qué implica eso? Que no llegan los suministros, ¿no? Y al no llegar los suministros, ¿qué falta? Comida. Es lo primero. Más otras cosas más. Bueno, estoy de vuelta, ya me dicen que tenemos a la diputada Susana Rivero. Diputada, el presidente Morales abrió la posibilidad a que en el caso de que se comprobara en una auditoría que hubo fraude, iría a una segunda vuelta. Y me parece lo más absurdo porque en caso de que se compruebe que hay un fraude, habría que más bien procesar a los involucrados de un posible fraude. ¿Ustedes lo entienden así o por qué el presidente Morales no piensa que si hay un fraude se tendría que volver a hacer la elección completa? Si me permites explicarte esto, en Bolivia hay un escenario ahorita de resistencia a cumplir los resultados de la elección y a esta decisión en el mapa que te acabo de mostrar para que el mundo conozca. Todo lo que está en azul votó por Evo Morales y lo que está en amarillo votó por Carlos Mesa. En Bolivia, por supuesto que se respeta la votación que fue a Carlos Mesa. Nosotros tenemos certeza de que no ha habido fraude. Incluso a vos te han mostrado sin información completa algunas cosas que no son las correctas. Pero ante cualquier susceptibilidad hemos dicho que se haga una auditoría. Y a partir de esa auditoría, si los puntos no fueran suficientes para alcanzar la victoria en la primera vuelta, vamos a una segunda vuelta. Por supuesto que si hay delito, van presos todos. Pero lo que a vos no te han dicho es que el cómputo en Bolivia vale a partir de un acta electoral que está garantizada y certificada por notarios, por jurados y por los delegados de los partidos. No es la transmisión rápida el cómputo, eso es una foto, es el acta. Y en estas actas hay las firmas con huellas digitales de quienes son garantes de nuestros votos y también en estas actas, supuesto, aquí abajo hay observaciones que tendríamos que hacer un programa sobre eso, diputada, completamente. Hay denuncias, por ejemplo, de difuntos, de muertos, de personas muertas que votaron, ¿no? Hay incidencias, hay irregularidades. Y ojo, le voy a traer un escenario a la audiencia también para usted. Vamos a suponer que no hubo un fraude, pero todas esas incidencias hablan de una posibilidad de retiro de actas y eso tendría un impacto en el porcentaje y el porcentaje es tan pequeño, 0.57, que podría haberse afectado, pero tendríamos que hacer un programa de eso. Diputada, les dimos el tiempo, le hice la pregunta, se nos fue el tiempo, no me la respondió. Le digo algo, no, vimos su mapa. Te acabo de responder, en Santa Cruz... No, si hubiera tratado, lo hubiera hecho. Si me permite explicarte, sin ningún problema. Bolivia es un país donde hay oposición y hay oficialismo y se respetan sus votos, pero no sobre supuestos, sino sobre cosas concretas. Lo que pasa acá es que hay un candidato que es muy mal perdedor y no adopta la actitud que han adoptado, por ejemplo, Macri. No, pero es que diputada, pero es que no son supuestos, hay elementos suficientes para hacer una revisión. No se dejan pasar ni ambulancias, no se le da comida a las personas. Con todo respeto, me tengo que ir, diputada. Lunes. Con todo respeto, me tengo que ir, diputada. Donde está Carlos Mesa haciendo esta incitación a la violencia, no tienen cómo movilizarse, están perjudicando usted como oficialista dice eso y la oposición dice que hay hordas masistas atacando y golpeando a la gente, así que de donde quiera, pero ya no tengo tiempo, vamos a hablar otro día, a ver si podemos hablar. Para poder defender su voto, que es lo que Carlos Mesa, un mal candidato... Me tengo que... Con palos, no con palos y con piedras, ¿no? Con palos y con piedras. Las salidas, ¿no? Miremos todo, no hay nada que ocultar. Me tengo que ir, ahora sí, diputada, lo siento mucho.
Lo siento mucho. Miremos todos. Lo siento mucho, diputada, me tengo que... Violencia. La diputada Susana Rivero del MAS me acompañó esta noche. Le dimos el tiempo se nos fue entre las manos y yo me tengo que ir. Hago una pausa y vengo.